Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos hoy a iniciar la narración, el estudio del sexto día de la creación. Esta mañana, cuando estaba todavía preparando la clase, creo que tenía un entusiasmo muy grande cuando hice la pequeña transparencia de promoción, porque pensé que alcanzaría a compartir todo, pero no da el tiempo. Entonces voy a leer el texto de Génesis 1:24. Este texto corresponde al sexto día de la creación. Y voy a leerlo completo, pero solo nos quedaremos en el verso 24 por un asunto pedagógico para no empezar a hablar de la creación del hombre y no cubrirla esta noche. Voy a leer aquí. Entonces dijo Elohim, estoy en Génesis 1:24, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Entonces dijo Elohim, voy a leerlo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim: he aquí, os he dado toda hierba que di semilla, semilla que esté sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, árbol que germine semilla, os será de alimento, y toda bestia de la tierra, y toda ave de los cielos, y todo lo que repta sobre la tierra en los cuales hay vida, y toda hierba verde les será por alimento. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí, estaba muy bien. Y fue la tarde y fue la mañana, el día sexto. Como se pueden dar cuenta, eh, de todo el capítulo 1 de Berechit, de Génesis, eh, este texto del día sexto ocupa la mayor cantidad de versos. Básicamente vamos desde el verso 26 hasta el verso 31. Y, y tiene una particularidad que es fácil de notar, aún en el castellano, y quisiera que la revisáramos antes de seguir adelante. Al hablar de la particularidad, eh, les quisiera animar a estar atentos. Voy a partir del día Ehad, que no es el día primero, recuérdenlo, sino el día 1, y luego recordarán que la particularidad es que los días se mencionan eh, de diferente manera. Habíamos dicho, si se fijan en la pantalla, voy a poner mi cursor aquí, es una observación sencilla del castellano, solo en castellano es muy notoria. Miren aquí mi cursor. Día 1,
ya sabemos es día Ejat. A partir de allí, entonces deja de mencionar de esa forma y comienza a nombrar de manera día segundo, mírenlo aquí, luego día tercero, vamos a ver si captamos la singularidad, luego dice día cuarto, luego dice día quinto, ¿ven la secuencia? Día Ejat, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto. Miren esto aquí interesante. Es una observación sencilla desde el solo español. Luego viene toda la narración de este día y termina aquí el último verso del capítulo 1. A ver quién nota la particularidad. El día sexto. Simplemente en español, gramaticalmente, hay una singularidad en la nomenclatura de los días y sobre todo la mención de este día. Es una observación sencilla el castellano. ¿Quién la capta? Día segundo, día Artículo. tercero, sí, Artículo definido. artículo definido. Día segundo, primero, día Ejat, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, pero miren aquí, fue la tarde y la mañana el día sexto. Qué interesante, ¿ah? Cuando el Señor establece la creación del ser humano, esa nomenclatura tiene un artículo definido. Los demás no son mencionados de esa manera. Eso tiene una trascendencia muy preciosa. Tiene la trascendencia de que al crear desde el día Ejat, lo que el Señor en esa narración secuencial, la narración del capítulo 1 de Génesis es en el principio del crear Elohim los cielos y la tierra y comienza esa narración secuencial, es una secuencia que pasa por el día segundo, etcétera, pero al llegar al día clímax, cuando todo lo anterior ha sido hecho para este clímax y con este propósito, entonces la nomenclatura del día único es con artículo definido. Eso leído así en términos textuales. En términos textual, lo podemos notar simplemente aquí en el castellano. Ya de por sí es muy notorio, ¿no les parece? Pero también lo podemos ver más adelante, al ser esa nomenclatura con artículo definido, le da un perfil profético muy especial. Ya eso no es tema de la lectura textual, ya ese es tema de los otros niveles de entendimiento del texto. Vamos a lo que nos alcanzamos a ocupar en esta noche, que es el verso 24. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias según su especie, y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Voy a compartir mi presentación aquí en PowerPoint. Espero que la estén viendo. Y por eso, al hacer la transparencia, coloqué el día sexto de la creación, el único día
de la creación con artículo definido, el día sexto. Y vamos a lo que hacemos como pauta que hemos venido trayendo al análisis gramatical del texto según el sentido de la gramática hebrea. Solamente tomamos nota de aquellas palabras que tienen un sentido muy particular. Así que vamos a tomar este verso y vamos a revisar algunas premisas muy especiales. Voy aquí. El verso tiene varias afirmaciones. Dice aquí, dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes, hasta donde expresa en el 25, Elohim vio que estaba bien. Vamos a colocar especial cuidado a varias frases. Produzca la tierra. Ahí está la frase en hebreo, Totse haaretz. Y aquí vemos que Elohim no crea directamente. Aquí no dice bará. Lo que Elohim hace es ordenar a la tierra que produzca. Y esto va determinando una serie maravillosa de principios rectores de la misma creación. La tierra no es pasiva. La tierra que ha sido preparada por él se convierte en agente obediente del creador. Esto es muy maravilloso, porque esta narración es una revelación. Por eso les he dicho otras veces que no estamos hablando en términos solamente coherentes con la ciencia, porque esto no es solamente ciencia y no pretende ser ciencia, esto es revelacional. Entonces, esto imprime un principio teológico muy especial que lo vamos a ver en la misma escritura y esta tarde lo notaremos. La creación expresa un modelo de cooperación entre el creador y lo creado. Esto tiene unas expresiones muy evidentes que las podemos revisar más tarde. Ese modelo de la cooperación entre el creador y lo creado. En la tierra donde hemos sido colocados es un ecosistema con una cantidad de ordenamientos, límites y principios, y ella responde a ese ordenamiento, a esos principios, a esos límites. Y la tierra responde porque ya fue preparada en los días anteriores. Esta porción que estamos estudiando hoy y la próxima clase ha sido una narración secuencial de la manera como Elohim está preparando para el día, artículo definido sexto. Qué maravilloso. Todo fue creado en función del día sexto. Y la tierra responde hasta hoy, maravilloso, para aquello, para lo que fue preparada. Esto establece un principio, un patrón. Nada produce vida sin antes haber sido ordenado y formado. Este es un patrón maravilloso. La vida responde a lo que fue ordenado por el Señor. Todo en la vida es el resultado de un ordenamiento y de un establecimiento. Vamos a leer aquí tres textos. Voy a pedirles a los hermanos que me cooperen. Voy a pedirles que busquemos para reafirmar esta premisa. Isaías 55, 10 y 11. ¿Quién se anima a leerlo? Otra persona busque los primeros versículos de Juan 15. Y otro hermano
busque Josué 5, 10 al 12. Repito los textos, Isaías 55, 10 al 11, primeros versos de Juan 15 y Josué 5, del 10 al 12. Nada produce vida si antes no fue ordenado y formado. Leamos Isaías 55, 10 y 11. ¿Quién lo puede leer? Aquí lo tengo, pastor. Dice, Gracias. porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cómo tú ves ese principio que estoy expresando aquí de que nada produce vida si antes no fue ordenado y formado al leer este texto, Iván Darío? Sí, se ve lo que usted expresó, pastor, es la creación colaborando con el creador, ¿cierto? El padre da una instrucción y la creación responde. Maravilloso. Dice, como la lluvia viene a la tierra, ¿y qué pasa? La lógica indica, la lluvia viene a la tierra y la tierra Hace germinar. no vuelve allá vacía, ese efecto, sino que la tierra produce el fruto y qué maravilloso principio espiritual envuelto. Así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra que ha expresado toda esta narración dice, Bayomer Elohim, dijo Elohim. Y miren que dijo Elohim y la tierra, la creación, va respondiendo a lo que Él ha ordenado, a lo que Él ha estructurado, a los principios y a los límites que Él ha establecido. Qué maravilloso. ¿Quién quiere leer Juan 15, los primeros 3 versos? 4 versos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Yo soy la vid verdadera y Abba es el labrador. Y hace una relación muy práctica. Una vid, una planta de uva, tiene unos pámpanos. Y dice, todo pámpano que no lleva fruto se seca, lo recogen y se queman. Y sigue hablando, nosotros ya estamos limpios por la palabra que Él, que yo os he dado. Y sigue diciendo que hay que llevar fruto y hay una progresión en todo el capítulo 15 de Juan. Fruto, más fruto, mucho fruto, fruto permanente. Si existe una planta, ella responde al diseño y debe dar fruto, más fruto, mucho fruto, fruto permanente. Pero para que captemos esta expresión de que la tierra responde en cooperación con el Creador, leamos Josué, o sea, Yehoshua, capítulo 5, verso 10 al 12. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, pastor. Léelo, por favor. Josué 5 del 10 al 12. Ok, aquí está. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra
de Canaán aquel año. ¿Cómo entendemos ese texto tan espectacular? ¿Cómo lo explicamos? Es una pauta maravillosa de vida. ¿Quién se anima? No sé si la misma Marina que lo leyó. En la premisa de que la tierra coopera con el creador. Pero aquí esa premisa tuvo un paréntesis y luego que ese paréntesis llegó a su fin, la premisa se volvió a cumplir. ¿Cuál fue? El paréntesis, pastor, era que el Padre los alimentaba con el maná y el maná desde que el fruto de la tierra empezó a producir cesó de caer. Qué precioso es el creador. Les dio maná milagrosamente por 40 años, pero ya establecidos en la tierra, el maná cesó y el principio vital de la tierra, cooperar con el creador, operó porque Dios no seguiría dando maná toda la vida. Y esto establece, eh, dice algún texto de Proverbios, en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. O sea, la tierra no da de sí lo que yo no siembro, la tierra no da de sí lo que yo no cultivo, la tierra no da de sí lo que yo no cuido. Un principio espectacular, establecido desde la creación misma. Muy bien, continuamos aquí en estos principios. Paso a la siguiente transparencia. Todo esto para hablar de esta máxima, de esta orden, Totse Haaretz, produzca la tierra en todos sus 6.000 años antes de que vuelva Machía, está produciendo según el principio de la cooperación de la creación con el creador. Muy bien. Voy al siguiente. ¿Qué produce la tierra? Seres vivientes. Seres vivientes. Punto crucial. Nefesh Hayah. El mismo término que se usa luego en Génesis 2:7. Y es importante remarcar aquí este término. Produzca la tierra seres vivientes. Y ahora los va a nombrar. Los seres vivientes son ganado, son reptiles y son bestias. Nefesh Hayah. Ganado, reptiles y bestias son seres vivientes, pescuezos vivientes, Nefesh Hayah. Pero si leemos en anticipo esta noche Génesis 2:7, ¿alguien lo quiere leer? Génesis 2:7 lo tengo, pastor. Léelo, por favor. E- Entonces Hachén Elohim formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La misma palabra. El hombre fue Nefesh Hayah. El ganado, los reptiles y las bestias son Nefesh Hayah. No habla de una espiritualidad, sino de vida animada por el espíritu de Elohim. Él sopló aliento de vida, dio vida a los animales y dio vida al ser humano. El hombre no es divino por naturaleza. El hombre comparte la misma vida recibida con los animales. La vida no es inherente al ser, sea animal o sea hombre. La vida no es inherente a nosotros. Lo que Isaías dice es que si el Ruach, Elohim, pasa, morimos y dejamos de ser. Y la escritura dice, si alguien lo quiere leer en Eclesiastés 3:19, hablando del Nefesh Hayah, dice Eclesiastés 3:19, ¿quién lo quiere leer, por favor?
Bueno, lo tengo en la misma transparencia que me imagino están viendo. Yo lo leo, pastor, yo lo leo. Allí en la pantalla. Gracias. 3:19. Porque lo mismo sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias. Un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo es Hebel, todo es perecedero. La palabra vanidad es una palabra que viene del hebreo Hebel, de donde sale el nombre que han traducido como Abel. El nombre exacto del hebreo para Abel es Hebel, y lo que indica es que Adán, caído en pecado, procreó un hijo y Adán sabía del efecto del pecado y entonces el nombre de su hijo fue Hebel, perecedero. Y luego cuando el rey Sholomo, Salomón escribe, lo han traducido como vanidad de vanidades, pero la palabra exacta es todo es perecedero. Todo lo que se hace debajo del sol es perecedero. Entonces está aquí diciendo el hombre, nosotros no teníamos ventaja sobre el animal porque todo es Hebel. El hombre es Hebel, mi perrito es Hebel. Y dice, lo mismo le sucede al hombre como le sucede a la bestia. Un mismo suceso es, como muere uno, así muere el otro. Y qué hermosa la frase que sigue. Todos tienen, escuchen con atención, un mismo aliento. Todos tienen un mismo aliento. Fue la traducción a la Septuaginta imbuida y saturada de mitología y filosofía griega, la que a este término de Nefesh Hayá, porque no hay en el pensamiento griego, no existe la idea de Nefesh Hayá. Entonces los traductores encontraron la palabra alma, que es equivalente al hebreo ruach. Pero claro, los griegos desarrollaron otros conceptos como psique, de donde viene psiquis, de donde viene psicología, y también desarrollaron el concepto de soma, cuerpo, pero le pusieron al tema de neuma, que es el equivalente de ruach, el título de alma y además le agregaron inmortal. Pero según el texto de la escritura, los seres vivientes le sucede lo mismo a la bestia que al hombre. Cuando muere el uno, como muere el uno, muere el otro. Y todos tienen el mismo aliento. ¿Qué aliento tienen? Aliento de vida. Sigue la escritura y es maravilloso irla estudiando así. Luego dice la frase según su especie, según su especie, y es una palabra que se repite en todo el texto desde el día 2, desde el día segundo. Esta palabra según su especie es repetido con insistencia. No es una repetición redundante, no. Es que esto determina algo precioso que es imperativo para la generación de creyentes en un siglo como el siglo XXI, y es que según la especie está determinando límites, límites. Toda criatura tiene una identidad particular definida. Por eso las criaturas no se mezclan. Por eso hay mandamientos tan claros como que los hombres no se acoyuntan con las bestias, como que la semilla de una planta no se siembra con la otra, no se mezcla. Y lo más importante, cada criatura fue diseñada desde su comienzo, fue creada según su especie, no evoluciona,
fuera de su diseño, no evoluciona fuera de su diseño. Cuando yo estaba estudiando en bachillerato, me imagino que a otros de ustedes les tocó leer el libro del papel del trabajo, no sé si les tocó leerlo, en la conversión del hombre en mono. ¿A cuántos leyeron ese libro en filosofía? Y tratan de explicar que el mono es el resultado del trabajo y que eso lo hizo Homo sapiens. Yo requiero más fe y más ingenuidad para aceptar eso que aceptar la afirmación de que Bayomer Elohim expresó Nefesh Hayah según su especie. Entonces, esto denota un principio eterno maravilloso. La vida solo prospera dentro del orden establecido por Elohim. La vida solo prospera dentro del orden establecido por Elohim. Vamos a leer dos textos aquí. Ayúdenme. Alguien que no haya leído. Vamos a leer Deuteronomio 22, 9 al 11. Me levanta la manito así, ya sé que ya lo tomó. Eh, Deuteronomio 22, bueno, no puedo ver sino tres manitos porque los demás me tienen las pantallitas apagaditas. Algunos sé quiénes son, pero otros no. Entonces, ¿quién se anima con Deuteronomio 22, 9 al 11? Y otra persona que lea Primera de Corintios 15, 38 al 39. A ver, ¿quién se anima con Deuteronomio 22, 9 al 11? Miren qué coherente es la escritura. Miren cuánto nos dan estos primeros días de la creación. Por favor, Deuteronomio 22, 9 al 11. ¿Quién lo tiene? Avancemos, que el tiempo se nos va. ¿Qué tal si lo pongo en la pantalla? Deuteronomio 22, 9. Aquí está. ¿Quién lo quiere leer en la pantalla? ¿Tiene en la pantalla? Amandita. Deuteronomio 15, no. No, 22, 9 al 11 lo tienes en la pantalla. No sembrarás tu viña con semilla de dos clases, no sea que que se te pierda todo el fruto, así la semilla como el producto de tu viña. No harás con buey y asno juntamente. No vestirás tela tejida con mezcla de lana y lino. Hasta allí, ¿no? Hasta ahí. Gracias, Amandita. Te harás, bueno, este es otro tema. Este no es. Está muy claro, establecido aquí, no sembrarás tu viña con semilla de dos clases. Cada viña tiene bueno, la viña en este caso aquí es el terreno. El viñedo en términos hebreos no es solamente plantado de vides. La viña es el terreno, dice, no la sembrarás con semilla de dos clases, o sea, de dos especies, no sea que se pierda todo el fruto. Así la semilla como el producto. No ararás con buey y asno juntamente, no vestirás tela tejida con mezcla de lana y lino. ¿Quién puede leer el texto de Primera de Corintios 15, 38 al 39? Voy a ponerlo aquí en la pantalla, Primera de Corintios 15, 38 al 39, Corintios 15, 38. Aquí está. Perdón, 15, perdón un segundo, 38. Aquí está. ¿Alguien se anima, activa su micrófono y lo lee? Ok, me toca leerlo a mí.
pero Dios le da un cuerpo como Él quiso. Y cada una de las semillas, y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Cada semilla tiene su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es humana, otra carne de bestias, otra carne de aves y otra de peces. Está hablando de especies. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una, en verdad, es la gloria de los celestiales y otra, la de los terrenales. Ahí está el principio establecido de la vida que prospera dentro del orden que Adonai les prefijó. Maravilloso, maravilloso. Continuamos con la siguiente frase. Miren que esto es solamente de estos dos versículos esta noche. Menciona también tres categorías: ganado, reptiles y bestias. ¿Qué orden el de Adonai en esta narración ascendente? Ganado, en hebreo behemá, son animales domesticables, son animales bajo la autoridad del hombre, son animales asociados al servicio y a la provisión. Luego menciona otro tipo de categorías, los reptiles, el hebreo es remés, lo que se arrastra, lo que tiene contacto con el polvo y lo más interesante, ya tiene una simbología espiritual, vulnerabilidad y cercanía a la caída. Génesis 3:14, hablaremos de la caída del hombre. La serpiente estaría ligada a esta categoría de vulnerabilidad, de cercanía a la caída, los reptiles. Y luego nombra la tercera categoría. No, deje el glotón. Está muy glotón. Tiene de comer tanto. Ya. ¿Qué otra? Ok, yo silencio aquí, yo silencio aquí. Muy bien, continúo aquí. Y los animales salvajes, dice el texto, ganado, reptiles y bestias. Las bestias, Hayat Haaretz, son los animales salvajes. Son animales de fuerza indomable y representan lo que no se somete. Es interesante porque usando ya la simbología de las bestias, el capítulo 7 de Daniel, Daniel tiene una visión profética de los distintos reinos de la tierra, desde el reino babilónico hasta el imperio romano, y esos reinos todos están identificados cada uno con una bestia, y la mayoría son bestias indomables como el oso, como el león, etcétera. Entonces, tres categorías de animales aquí mencionados, unos con una fuerza indomable, las bestias tipificando reinos, interesantemente, aparentemente fuera del control de Dios y del control humano, pero al final, en la profecía, vemos que se establece un reino que domina a todas estas bestias. Y es interesante cómo la escritura usa la palabra bestia para hablar tipológicamente de lo indomable. Por ejemplo, usa con un símil la lengua como una bestia indomable. ¡Wow! Pero ese no es el tema de esta noche. La quinta afirmación dice, e hizo Elohim. Aquí el verbo es vayas. Aquí no dice bará. Aquí no creó Elohim de la nada. Aquí Elohim formó, ordenó y estructuró. Estamos en el día sexto antes del hombre, antes de crear el hombre. Elohim está organizando el ecosistema. Es precioso porque Elohim está preparando el entorno porque va a nombrar
un administrador. Y es hermoso que este día sexto ocupa tanto texto del capítulo 1 de Berechit, porque toda esta narración que venimos trayendo está preparando el terreno para el administrador, el entorno, el ecosistema, y establece un principio muy importante espiritualmente, muy importante, que nosotros necesitamos reconocer. Gobierno celestial antes que gobierno humano. Esa es la premisa que está establecida, ¿sí? El capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo a los romanos dice: sométase toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que por Él existe, por Él han sido establecidas. ¿Sí? ¿Qué es lo que establece esto? Que el gobierno es primero celestial que gobierno humano. No sé cuántos de ustedes han leído. Es preciosa esa historia. Es posible que mi memoria me permita acertar, pueda que no. Creo que en el capítulo cuarto del profeta Daniel aparece una narración de Nabucodonosor, así ese nombre como está en la traducción castellana, que comenzó a pasearse por sus palacios y sus jardines colgantes famosísimos de, de su poder, y comenzó a decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No se acuerdan de esa narración los que han leído el profeta Daniel? Y dice que estando en esa condición de repente le vino una tremenda enfermedad con unos cortes realmente terribles, psiquiátricos, mentales. Se portó como una bestia, se portó como un animal, comía hierba como los bueyes. Y dice la escritura que en ese periodo que duró mucho tiempo y que el profeta Daniel se lo profetizó, él en un momento levantó su mirada al cielo y le fue de vuelta la razón, y entonces él hace una expresión: conviene que yo declare. Y él reconoce que todo el reino y el poder y la gloria son solo del Señor, porque no hay realmente gobierno si, humano si no hay gobierno celestial. Esa es una premisa que implica por qué el mundo en que vivimos está como está, porque no hay gobierno celestial, porque Él no es el rey. Y la sexta palabra o sexta frase: vio Elohim que estaba bien. La sexta frase de estos dos versículos: vio Elohim que estaba bien. Kitop. Y cuando se refiere a que estaba bien, no se está refiriendo a una perspectiva estética. Lo que es bueno no necesariamente hace mención a lo hermoso, a lo estético o a lo simétrico. Lo que es bueno, de acuerdo a toda esta narración, es lo que es funcional conforme al propósito de su diseño. Las cosas son buenas porque funcionan conforme al propósito. Algo es bueno cuando cumple su diseño. Algo es bueno, esto es muy importante, cuando permanece en su límite. Algo es bueno cuando responde a la palabra que lo originó. Esto es precioso. Podemos leer el Salmo 104, y el Salmo 104 es una narración muy hermosa, muy lógica, aparentemente muy lógica, de la creación, ¿sí? Es un poquito largo, pero el salmista está, no sé si lo estoy compartiendo, parece que no. Voy a volver a compartir mi pantalla.
Volver a compartir mi pantalla. Ahora sí creo que lo estén viendo, ¿verdad? El Salmo 104. Dice, bendice alma mía a Achén. Oh Achén, Dios mío, cuánto te has engrandecido. Te has revestido de gloria y majestad. Eres el que se viste de luz como con un manto, que despliega los cielos como una cortina, que entabla sobre las aguas sus altas moradas, que pone las nubes por su carroza. Está hablando de un lenguaje muy poético, que anda sobre las alas del viento, que hace a los vientos sus mensajeros. Aquí ustedes se comienzan a dar cuenta que todo tiene un propósito dado por Dios. Estableció la tierra sobre sus cimientos para que nunca sea sacudida. Cual vestido la cubriste con el abismo. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. A la voz de tu trueno se precipitaron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que les habías fijado. Les pusiste límite, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Y sigue, eres el que envía fuentes por los valles, está hablando de los ríos, que corren entre los montes, que dan de beber a las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, trinan entre las ramas. Uno ve una creación cumpliendo una función, un propósito de acuerdo a su diseño. Dice, el que da de beber a los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras está saciada la tierra. El que hace brotar la hierba para el ganado, hierba para el ganado, la vegetación para el servicio del hombre, para que saque el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro, el alimento que sustenta el corazón del hombre, los árboles de Achén que se llenan de savia, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, la cigüeña cuya casa están los cipreses, los montes altos para las cabras monteses. Esta es una clase espectacular de biología y zoología. Propósito de acuerdo a diseño, incluyendo el ecosistema, el hábitat de cada animal. Ubiquen animales por su ecosistema allí en esta narración. Hizo la luna para las estaciones, pero antes ha dicho la cigüeña cuya casa están los cipreses, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Un diseño espectacular. La luna para las estaciones, el sol que conoce su ocaso. Tras la oscuridad llega a ser de noche. Y miren cómo comienza. En ella se arrastran todas las bestias del bosque. Los leoncillos rugen tras la presa, buscan de él su comida. Qué precioso. Termina diciendo este salmo, cuán innumerables son tus obras, oh Achén, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus posesiones. Está estableciendo una funcionalidad. Eso es lo que hace bueno la creación. Cada planta, cada animal, en este caso aquí, según su especie, según su función, es buena. Continúo a la siguiente frase. Ahí termino, pero quisiera que miráramos la conexión directa con el Mashiach, porque siempre me parece demasiado pertinente estar haciendo esto aquí. ¿Cuál es la conexión directa con el Mashiach? Quisiera que miráramos dos textos de la Escritura, realmente tres textos. Voy a asignarlos, voy a pedirle a, a Gabriel Gil que por favor leas Juan, no primera carta, sino Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Estamos, Gabriel? ¿Me sigues, Gabriel? Parece que no me sigue. Iván, ¿estás allí?
Pastor, yo sí lo escuchaba, pero es que usted no me escuchaba. Es primera de Juan, No, no, no. Juan 1:3. Ok, Juan gracias, 1. Gabriel. Ok. ¿Está allí Anderson? Sí, señor. Colosenses 1:16 al 17. Y Colosenses 1. 1:16 al 17. Y a ver, Elenita, Mateo 5:18. 391. Vamos a ver aquí al Mesías. Vamos a ver la Torá en el Evangelio o el Evangelio en la Torá. Pastor, ¿me podría? Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. Ok, ¿quién tiene Colosenses? Anderson, ¿no? Sí, señor. ¿Lo tiene listo? Lo estoy buscando, pastor. Gabrielito encontró Juan 1:3. Sí, señor. Ok, vamos a leerlo, Gabrielito. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta ahí. Una máxima poderosa del Evangelio de Juan. Ese Evangelio de Juan que comienza diciendo en el principio, todas las cosas por él fueron hechas. Ahí está el Mesías. Y sin él nada de lo que es fue hecho. Una máxima maravillosa que conecta a Elohim, al Creador, con su expresión corpórea en la tierra llamada Yehoshua Hamashiach. Y Colosenses 1:16 al 17, Anderson. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Porque en él categórico fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, que están en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean reinos, sean tronos, sean potestades, sean dominios. Todo fue creado por medio de él y lo más maravilloso, para él, para él. Y Elenita, Mateo 5:18. Sí, pastor, dice Mateo 5:18. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué estará afirmando eso, Elena? Conectado con Génesis capítulo 1. Que toda la profecía que ha pronunciado el Padre en su absoluto va a pasar, va a desarrollarse. Que mientras exista el cielo y la tierra, ese Bayomer Elohim, esa voz autoritativa, esa palabra creadora, esa palabra ordenadora, esa palabra que dio función, que dio propósito, que dio diseño, hasta que pasen el cielo y la tierra se va a cumplir. Qué poderosa la palabra de Dios. Eso es lo que está expresando, que ese diseño, que esa estructura, que esa delegación de gobierno dada a la criatura que él hizo, va a permanecer. ¿Cuál es la conexión aquí esta noche? Que hay un Buenas orden, noches, estoy ocupado. que hay un orden previo a la vida y que cuando hay vida y hay orden, entonces él entrega dominio a su creación. ¿Qué es lo que anticipa el patrón del día sexto? Que tal como él lo estableció, ni una jota, ni una tilde de lo que él estableció pasará mientras subsista el cielo y la tierra.
palabras del Mashiach cuando puso sus pies sobre la tierra. Qué conexión más preciosa con el Mesías. Todas las cosas por él fueron hechas. Nada de lo que fue hecho existe sin él. Todo fue creado, como leyó Anderson, para él y para él. Yo quisiera que encontráramos las aplicaciones espirituales propias para nosotros, porque estas premisas que hemos establecido hasta aquí establecen unos principios muy particulares. Y miren, hermanos, nuestra vida es el resultado del respeto a esos criterios, a esos principios, a esos límites. No hay ninguna manera. Por esa razón, Gálatas, el apóstol Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿De dónde viene esa ley espiritual? De Berechit, capítulo 1, que el Señor dio árbol que diera semilla con su fruto, y desde allí hasta hoy, la aplicación espiritual es que todo lo que nosotros somos hoy es producto de nuestra siembra. No hay nada fortuito, nada de esas premisas del mundo que no conoce al Señor, de la mala suerte, del destino. No, nosotros somos hoy producto de la luz que Él nos ha dado a través de los principios que Él nos ha establecido. Voy a asignar 3 textos, realmente 4. A ver si me ayudan. El primero, ¿está Grace allí? ¿Le queda fácil a Grace leer? Bueno, veo que está Marina Tobar. Marina, por favor, busca Oseas Ya, 10. ya lo activé, es que no. Tranquila, Grace. Tranquila, yo la entiendo. Grace, tú vas a leer Primera de Corintios 14:33. Marina Tobar va a leer Oseas 10:12. ¿Me lo repite, pastor? Claro que sí. Primera de Corintios 14:33. Ok, listo. Marina, Oseas 10:12. Anderson, Jeremías 18:4. Jeremías 18:4. Sí. Y Amandita, tú vas a leer Romanos 8:19 al 22. 14:30. Ok, vamos a empezar con el primer texto de Oseas 10:12. ¿A quién le correspondió? Activan los micrófonos, hermano. A mi pastor me tocó. Ok. Dice Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Hashem hasta que venga y os enseñe justicia. Ahí hay una premisa muy clara. Creo que una vez expliqué lo que es el barbecho y expliqué que el barbecho es ese terreno que debe ser labrado. Y está diciendo, sembrad para vosotros en barbecho, sembrad para vosotros en justicia. Cuando nosotros sembramos en justicia, esa palabra es tan mal entendida y utilizada. La mejor definición de justicia son la palabra procedimientos, los procedimientos del Señor, como los vamos aprendiendo semana a semana en la Torá. Procedimiento para el Shabbat, procedimiento para resolver los conflictos, procedimientos para salir de la pobreza, procedimientos para salir de las deudas, procedimientos para ser buenos
esposos, procedimientos para todo en la escritura, procedimientos para ser buenos vecinos, todo. Sembrad para vosotros en justicia. ¿Qué está estableciendo esto? Fuera del orden establecido, solo hay esterilidad. Si nuestra vida es estéril, no tenemos que culpar a Dios. Tenemos que decir qué actos incorrectos, qué procedimientos estoy violando, en qué no estoy siendo justo. Así de claro. Repito la premisa, ahí está. Fuera del orden establecido de los procedimientos de la justicia, nosotros tenemos una tierra estéril. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor la capacidad, a la luz de estos principios desde Génesis, de evaluar nuestra vida a la luz de la justicia. ¿Cómo está el barbecho? ¿Cómo estamos trabajando el terreno? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos respetando los límites? ¿Estamos haciendo como Él dijo? Sembrad para vosotros en justicia. Graciela, 1 Corintios 14:33. Listo. Dice, pues Dios no es Elohim de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Elohim de confusión. La confusión es el resultado de las mezclas. Sino de paz. Exacto. Cuando no hay paz, yo estoy mezclando lo puro con lo profano. Cuando no hay paz, yo estoy mezclando lo compatible con lo incompatible. Cuando no hay paz, entonces yo tengo que revisar por qué hay mezclas. ¿Cuáles son las mezclas? ¿Por qué estoy mezclando? Pues estoy siendo desordenado y Elohim no es un Elohim de confusión, sino de paz. Muy Amén. bien. Jeremías 18:4, Anderson. Es preciosa esta frase. Anderson. Disculpe, no me he quitado el audio. Y vajilla de barro que él hace, que él hacía, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vajilla, según el Vasija. parecido, mejor hacerla. Vuélvalo a leer ya que aclaró la garganta. Vasija, mi amor. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos y volvió y la hizo otra vasija, según él le pareció mejor hacerla. Ujú. La vasija que él hacía se echó a perder en sus manos. La rebeldía al diseño nos lleva a la pérdida de propósito, porque ¿cuál es el propósito de una vasija? Contener los líquidos, pero una vasija que se echa a perder está echando a perder el propósito, porque no está funcionando de acuerdo al diseño. Finalmente, Romanos 8, 19 al 22. Amanda. Romanos 8, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la frustración no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma sea liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque hasta el 22, ¿no? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Gracias. Gracias. Muy bien. Allí tenemos la primera parte de con artículo definido el día sexto de la creación. ¿Cuál es la conclusión de esto? Génesis 1, 24 al 25 enseña que, qué precioso, Vayomer Elohim, la vida responde a la palabra de Elohim. La vida es la conclusión de esta noche y de todos estos días. Vayomer Elohim. La vida responde a la palabra de Elohim. Si no fuera por la palabra de Dios, dice el libro a los hebreos, que por la palabra de Dios es sustentada la creación. Aún hoy, la vida responde a la palabra de Elohim. Primera premisa de estos dos versos. Segunda premisa para concluir, y es muy importante, todo tiene límites definidos. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que los mandamientos lo que hacen es demarcarnos los límites. Nuestra seguridad, nuestra protección es vivir dentro de esos límites. Todo tiene límites definidos, pero la siguiente palabra de conclusión es muy importante. Todo este ordenamiento, 5 días previos de la creación y entrando el sexto, nos dan una conclusión. En el sexto día le van a dar al hombre el dominio plenipotenciario de la creación, pero el orden precede al dominio. Esta es una de las cosas con las que más nos estrellamos porque si algo queremos es dominio, pero no queremos orden. Esta es una premisa que si la abrazamos es una bendición. El orden precede al dominio. Todo esto implicaba que el hombre sería creado después de todo esto, después de los límites, después del orden. El hombre fue puesto en un mundo, en una tierra completamente ordenada, con límites. Y una vez que todo eso estaba funcionando armónicamente, coherentemente, entonces el hombre fue creado. Qué maravillosa la sabiduría de Dios. Hoy vivimos en un mundo que viola el orden, que rompe límites, y por eso el texto de Romanos que leyó Amandita dice: la creación gime con dolores de parto por ser liberada. Porque cuando el hombre fue puesto aquí, la ecología, el ecosistema estaba funcionando de manera perfecta. Por eso la promesa del regreso del Mashiach es que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Pero nada de esto, la palabra creadora de Dios, los límites y el ordenamiento precedió, a la creación del hombre. El hombre, por eso este día sexto es un día con artículo definido, porque toda esta narración que es como un poema que viene de menor a mayor, ascendiendo hacia el clímax, fue coronado con la creación del hombre. Por eso el día sexto se menciona con artículo definido, porque todo fue creado por él y para él, y colocó aquí a la criatura del hombre después de que todo estaba establecido. Mashiach entonces es el centro que sostiene
todo el diseño. Entonces, nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio con un propósito. Nosotros llegamos al Evangelio en medio de un desorden. La vida de nosotros está en Génesis 1, 1 y 2, desordenada, vacía y en tinieblas. Y para eso Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero muchos no entienden que no hay transformación espiritual fuera de la obediencia. No, muchos no lo entienden. Muchos caminan cojeando, como dice el profeta Elías, claudicando entre dos pensamientos como cojos, y no son transformadas nuestras vidas porque no hay obediencia, porque no hay transformación sin obediencia, porque los principios fueron establecidos para que ocurrieran como consecuencia las promesas. No hay plenitud, la que nosotros anhelamos, sin una alineación al diseño original. A mí me parece tan precioso poder eh, estudiar de esta manera la escritura. Porque viene la expresión de la creación del hombre, que la quise separar de esta primera parte. Por esa razón voy a terminar aquí, no sin antes animarles a que expresemos nuestra reacción a estos delineamientos maravillosos de la escritura. Quisiera animarles que al mencionar sus nombres me dejen saber su reacción espiritual a lo que acabamos de exponer. Gabriel Gil, ¿cuál es tu reacción a esto? ¿Qué queda en tu corazón esta noche? Podemos abrir los micrófonos, hermanos, Por eso estaba hablando, que pero ante no lo todo el habías orden, abierto. no, estaba cerrado, pastor, tiene toda la razón. Ante todo el orden, me queda muy claro el orden. No, no te capté, Señor, que no te capté, no te escuché. y me queda muy claro el orden y la secuencia de la creación. Marina Tobar, Pastor, el día sexto, pues, es el sentido profético. Me queda claro que realmente el Señor ordena a que haya fruto, ¿no? A dar el fruto. Ordenó a la tierra que diera el fruto y bueno, pues pensábamos que era realmente que había creado, que Dios había sido el creador, pero realmente en, en dar fruto es una orden. Entonces lo comparo con mi vida, que realmente el Padre quiere ver ese fruto en cada uno de nosotros, en mi propia vida. y que debemos evaluar nuestra vida a la luz del fruto que estemos produciendo para Él. Así es. Anderson, Anderson, tu reacción a la palabra, a este preciosa parte del día sexto. Pastor, eh, resumiendo como alinearnos o sea, el día sexto Él nos creó y realmente dar fruto alineado con su palabra. Adrián,
Pastor, eh, son varias cosas que siento que son muy importantes al tener en cuenta. Eh, Aparte de lo especial, en lo que el Señor ha hecho todo, el orden, eh, cómo acomoda todo, cómo va organizando todo, adecuando todo para su propósito. Y qué majestuoso nosotros poder estar incluidos ahí. Y yo siento que poder aportar también a eso que ya fue creado con un propósito para que ese mismo propósito pueda eh, trascender. Me parece algo pues muy importante y siento que es como lo que para mí es valioso. Muy bien, Adrián. Amanda, Y a mí me llama poderosamente la atención porque la verdad es que yo no había caído en cuenta de esta diferenciación entre el día uno, entre los otros días, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto día. Y estaba pensando que hay una diferencia entre decir el sexto día y el día sexto. Y es más que gramatical. Para mí entender esto es muy significativo porque le encuentro tanto sentido al proceso y como hemos dicho esta noche al orden de la creación, porque no fue un orden así como que uno hubiese dicho, ve, porque no haría primero tal cosa y después lo otro. ¿Cuál es la razón? Es el orden de la profecía y del cumplimiento, porque cuando está diciendo el sexto día, el día sexto, uno se puede confundir. El día sexto es la culminación porque es que allí coloca al hombre y también proféticamente es como que cierra con el proceso de redención del hombre. Y también me llama mucho la atención que cuando entramos al Shabbat y dice, 6 días trabajarás y el séptimo, entonces es la antesala a algo tan extremadamente valioso y significativo como es el Shabbat. Hizo distinción entre los días anteriores y el Shabbat. O sea, allí hay una riqueza que uno dice realmente... antes yo personalmente pasaba de una manera muy superficial por esto, pero le doy tantas gracias al Padre por instruirnos en estos detalles tan importantes que nos afianzan para cuando nosotros tengamos que decir por qué el Shabbat es tan valioso y tan importante para nosotros, porque ese día tiene esa señalación tan distinta a los otros días, esa numeración tan diferente. O sea, yo creo que si le pedimos a Dios el entendimiento y el conocimiento y no nos quedamos superficialmente en esto, sino que le pedimos más profundidad, va a ser una manera tan hermosa para hablar con las personas porque siempre he dicho desde que comenzamos este estudio que yo creo que a nadie le llama mucho la atención tomar la escritura y comenzar a leer por Génesis, porque todo mundo podemos, si no lo decimos, pensar, ay, eso ya no lo sabemos, eso es lo mismo de siempre, ya sabemos todo. Pero encontrar esta riqueza me parece un regalo maravilloso del Padre, muy, muy maravilloso para darle valor, más valor al chaval, por ejemplo. A mí esa es la lección que me queda y también entender que todo lo que él estableció para la creación del hombre tiene que ver con el cumplimiento profético de la redención de nosotros como seres humanos, ¿no? maravilloso, maravilloso. Llamó el día sexto. Saben que llamó con artículo definido el día tercero. Cuando Israel llegó al monte Sinaí, le dijo, después de esto, el día tercero, bajaría él a entregar la Torá. Cada que el Señor llama con artículo definido algo, tiene un propósito profético altísimo. Muy bien. Elenita,
¿Qué llama tu atención esta noche? Pastor, de mi parte, bueno, siento que hay muchísimas lecciones y un espejo muy profundo a través de este pasaje. Coincido con Amandita, con esa diferenciación entre los 6 días de la creación y luego hacer un cese muy puntual con ese artículo definido para ver con mayor claridad la importancia del Shabbat y esa transición. Pero rescato o les comparto algo que he indicado en mis anotaciones sobre el punto de seres vivientes. Lo voy a tratar de pronunciar para tratar de acostumbrarme al término hebreo, nefesh, yaha, Nefesh Hayah. nefesh, Nefesh Hayah. hayah. Gracias por la corrección, Pastor. Nefesh, hayah. Eh, Me toca profundamente el término o la vinculación a la vida no inherente y esa dependencia del ser humano, de creación del Padre y eh, la vida no inherente me lleva a pensar en que es parte de nuestra naturaleza en un mundo donde pensamos que somos infalibles. Y eso lleva a reforzar mi dependencia y mi postura de arrepentimiento hacia el Padre. Gloria a Dios. Y un último punto, porque en realidad hay muchas cosas que me han tocado profundamente, es el orden, sin duda alguna. Es fundamental para el Padre ser parte de ese orden a diario, de establecer los límites, de vernos como una especie, como usted bien enumeraba, que está muy bien definida, que tiene una identidad particular, que denota límites, que evoluciona en el diseño del Padre y que es prosperado a partir de esa vinculación relacional con el Padre. Eso, de alguna otra forma, es un espejo muy, muy fuerte para mí en esta búsqueda de honrar su nombre y ser funcional en el propósito que Él ha establecido definitivamente. Así que dentro de ese punto de especie también me veo reflejado como cómo debemos percibirnos como esa criatura que Él ha creado dentro de esos límites, dentro de ese orden divino, dentro de esa insistencia, ¿cierto? Que denota esa identidad muy definida, no mezclada, ¿cierto? Apartada, y que tenemos una función por cumplir. Eso, Pastor. Excelente. Con un propósito muy, muy particular, muy particular.